Dice Santiago capítulo 5 y leemos en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago se traslada de los pecados que personalmente cada cristiano puede hacer y que debe acudir a aquellos que son fuertes. Cuando el pecado llega a nosotros, nos debilita y nos pide que vayamos con los fuertes, en este caso los ancianos de la iglesia, que estuvimos leyendo en los versículos pasados. Y ahora está diciendo, confiesen sus ofensas unos a otros. Ya habla ahora a la congregación, ya habla a todos. Que se confiesen unos a otros y que oren unos por otros por cada uno de esos pecados que han estado cometiendo. El confesar nuestras faltas unos a otros, nos preocupamos unos por otros, nos ayudamos unos con otros, oramos unos por otros. Y eso es la importancia de la confesión de pecados. La confesión de pecados ayuda en el aspecto de que el hermano, la hermana, los hermanos a los que yo les tengo la suficiente confianza, les platico mi problema, les platico mi estado espiritual, mi debilidad espiritual, les platico mi pecado y ellos oran por mí. Ellos van a estar velando por mi espiritualidad. Y yo también voy a hacer lo mismo si alguien confiesa su falta conmigo. En vez de que el pecado nos atrape, debemos hacer una barrera por medio de la confesión, por medio de la oración mutua, una barrera de compañerismo, para que el pecado no avance y no nos carcoma tanto individualmente como congregacionalmente. El pecado es más peligroso cuando nos aislamos. Recuerde, por ejemplo, cómo David fue de pecado tras pecado. En el momento en que los reyes debían ir a la guerra, él estaba solo, paseándose en su terrado. Recuerden cuando Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo y reconoció su falta, en vez de ir con los apóstoles, en vez de ir con el mismo Jesús, él se aisló. Entonces, es muy peligroso que nos aislemos cuando estamos en pecado. El pecado busca quedarse en secreto, pero Dios quiere que lo confieses y que con la ayuda de los hermanos, la ayuda de la iglesia, nos tratemos todos con empatía. Podemos llegar a pecar igual de la misma manera que el que confiesa sus faltas con nosotros. Y obviamente tratándonos con amor. Santiago exhorta a la sinceridad, que seamos sinceros en nuestro estado espiritual, que seamos sinceros en nuestra debilidad espiritual y que confesemos nuestras faltas unos a otros. Hay algunas personas, hay algunos cristianos, algunos hermanos que lo hacen de una manera pública. Santiago no nos dice precisamente que deba ser así, pero sí nos dice que debe ser una confesión con los hermanos, unos a otros, y si tenemos ancianos en la iglesia, pues también con ellos. Cuando confesamos nuestras faltas, mantenemos relaciones abiertas. Eso da confianza entre unos y otros, y eso hace que oremos unos por otros más urgentemente. Eso nos lleva a fortalecer nuestro espíritu para vencer al pecado y también es una potente barrera para que el pecado no avance más. El propósito de la oración entre unos y otros es para que sean sanados, dice nuestro versículo. Dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Propósito, para que sean sanados. Entonces, esto conlleva una salud espiritual. Recordemos, no está hablando de enfermedades físicas, sino de el pecado.
Isaías, usted recordará, ya en el Antiguo Testamento, dice que por la llaga del siervo de Dios, del Mesías, fuimos nosotros curados. Y es una situación que en el Nuevo Testamento se sigue repitiendo. Esa palabra de sanados no siempre tiene que ver con lo físico, sino que el pecado se trata como si fuera una enfermedad, en este caso espiritual. Dice Mateo capítulo 13, verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. De nueva cuenta, aquí el escritor, ahora Mateo, haciendo alusión a el mismo Isaías, pues hace referencia precisamente a esa enfermedad espiritual que podemos llegar a tener y que la sanidad viene a través de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, verso 12 en delante dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Obviamente habla de como si fueran enfermedades físicas, y hacen sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Aquí nuevamente se habla de eso, esa enfermedad espiritual que podemos llegar a tener y que se habla precisamente de la sanidad que viene a través de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2 y en el verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. De nueva cuenta, el pecado se está tratando como si fuera una enfermedad. Y de esa manera la solución, la cura, el antídoto, pues es precisamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que el perdón viene a través de Dios. Santiago entonces está empleando la palabra sanados para referirse al perdón de Dios, restaurando espiritualmente al creyente que se ha arrepentido de su pecado, que ha confesado su falta a los ancianos de la iglesia y a otros hermanos, y que están orando mutuamente. Notemos entonces, hermanos amigos, la grande importancia de la oración. No solamente confesar las faltas cuando tenemos ancianos en la iglesia, sino también cuando no tenemos ancianos en la iglesia, debemos buscar hermanos confiables que se preocupen por nuestra espiritualidad. Recuerde la importancia de la oración y la comunión cuando estamos en algún tipo de pecado. Dios les bendiga grandemente, bendiga la palabra expuesta y a todos ustedes.